Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 371. Así son las cosas. Zoro miró a Gion y a Tokikake, con los ojos brillando de determinación, y una sonrisa de satisfacción se extendió lentamente por su rostro. ¿Podría ser porque Darren estaba mejorando demasiado rápido, y les preocupaba quedarse atrás? De repente, comprendió por qué Zephyr insistía en el sistema de clasificación por plazas en el campo de entrenamiento. Incluso entre la élite de la generación dorada, repleta de jóvenes talentosos y ambiciosos, necesitaban a alguien a quien admirar, alguien digno de imitar, alguien que los inspirara a superarse a sí mismos. Eso era lo que significaba ser el número uno. Entiendo. Zoro sacó una llave de un cajón cercano, se dirigió a una caja fuerte en la esquina de la oficina y abrió la caja exterior. Introdujo una contraseña y pronto sacó dos pequeñas cajas de madera finamente elaboradas. Con cuidado, las colocó sobre la mesa de centro. Bajo las miradas ansiosas de Gion y Tokikake, Zoro abrió lentamente las dos cajas. En el interior de cada una de ellas había una Akuma no Mi, y ambas irradiaban una energía vibrante y misteriosa. La de la izquierda era blanca como la nieve, con forma de melocotón, y su superficie brillaba con un lustre cristalino. La de la derecha parecía un plátano, cubierta de escamas de color marrón oscuro con un patrón característico. Aún estando allí sentadas en silencio, las dos frutas del diablo desprendían un aura de poder abrumadora. Las miradas de Gion y Tokikake se clavaron inmediatamente en ellos, incapaces de apartarlas. Estoy seguro de que ya conoces las ventajas y desventajas de las frutas del diablo, así que no necesito explicártelo. Zoro sonrió mientras hablaba. Ambos estuvieron de acuerdo al unísono. Una sola persona no puede comer dos frutas del diablo. Cuando alguien come uno, pierde la capacidad de nadar, queda maldito por el mar. Zoro les había preparado esas dos frutas del diablo hacía 2 años. En aquel momento, sin embargo, ambos coincidieron en que sus bases no eran lo suficientemente sólidas, por lo que optaron por no consumirlas y, en su lugar, se convirtieron en usuarios de habilidades. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tras 2 años de entrenamiento, pruebas y experiencia en combate, además de todo lo aprendido en el campamento, sufrieron una transformación completa. Ya no eran los novatos ingenuos que habían sido. Ahora, habían dominado tanto el Rokushiki como el Haki, llegando a un punto en el que podían utilizar plenamente el poder de una fruta del diablo para aumentar su fuerza. Además, el repentino estallido de la batalla de Marineford dejó a Gion y Tokikake con una profunda sensación de presión e inseguridad. Esto les hizo comprender lo lejos que aún estaban del poder del mar. Sabían que si no se esforzaban más ahora, tal vez nunca volverían a alcanzar a ese tipo. Una vez que tomaron una decisión, no dudaron más. Gion dio un paso al frente, recogió con delicadeza la fruta del diablo blanca como la nieve, le quitó un pequeño trozo de la cáscara y se la llevó a la boca. Sus cejas se fruncieron al instante y su rostro se congeló. Al ver su reacción, Tokikake, que estaba ansioso por ser el siguiente, soltó una carcajada. Con arrogancia, avanzó, se remangó, exhaló aire caliente por la nariz y contempló la fruta del diablo cubierta de escamas. Con las manos en las caderas, sonrió con altivez. Cariño, me has estado esperando demasiado tiempo, ¿verdad? Después de acostarme contigo, Darren no podrá seguir actuando con tanta arrogancia. Desde este momento en adelante. Agarró la fruta del diablo, abrió la boca de par en par y se metió todo dentro. Yo, Tokikake, el genio del cuartel general de la Marina, ya no iré. Su voz se quebró. Tokikake se quedó paralizado en el acto. Su rostro, antes enrojecido por la emoción, se tornó pálido como un fantasma. Luego, un tono violáceo, como si hubiera sido envenenado, le subió por el cuello y se extendió por la cara. Meta. Su garganta se movió. Tragó saliva con dificultad. Tos. 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 Doblado por la mitad, Tokikake sufrió un violento ataque de tos, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro mientras aullaba como un animal moribundo. De esto sabe a mierda. Entonces notó que Gion y Zoro lo miraban, con expresiones que poco a poco se volvieron extrañas. Unos días después. Cuartel General de la Armada, puerto abandonado. Oban. 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 Fuertes golpes resonaban cuando los puños azotaban los costados de los enormes buques de guerra, enviando ondas expansivas por el aire. Dos figuras altas se yerguen frente a buques de guerra abandonados, golpeándolos con pura fuerza bruta. Sus puñetazos resonaban como cañonazos, dejando marcas en los enormes cascos de acero. El sudor les goteaba por la frente, su respiración era irregular, pero sus ojos permanecían fijos como láseres. Ja ja ja. Darren. Ya casi te alcanzo. Con un fuerte estruendo, Kusan abrió un agujero en el costado de un buque de guerra. La metralla voló por todas partes mientras una sonrisa de júbilo se dibujaba en su rostro. Pero Darren no respondió. Su concentración era absoluta. El mundo a su alrededor había desaparecido. Solo quedaba el buque de guerra frente a él, un objetivo que debía ser destruido. No muy lejos, bajo una gran sombrilla. Garp estaba tumbado en una silla de playa, con una camisa suelta estampada de flores y pantalones cortos holgados, masticando ruidosamente un paquete abierto de senbei. Eres increíble, Garp. ¿Vas a quedarte ahí sentado mirando? Una voz resignada se escuchó a sus espaldas. Zephyr se acercó a mí con los brazos cruzados, visiblemente molesto. Garp soltó una risa despreocupada. No lo entendiste. Este es mi método de entrenamiento secreto. ¿Método de entrenamiento secreto? Zephyr arqueó una ceja, lanzando una mirada escéptica a Garp. Entonces recordó la batalla en la Isla de las Monedas. Según Sengoku, Darren había sido golpeado directamente por Shiki en esa pelea. Durante el enfrentamiento, Darren asestó un puñetazo sorprendentemente similar al de Garp. Aunque Shiki acabó hiriéndolo gravemente, el hecho de que fuera capaz de replicar parte del estilo de Garp bajo presión demostró que había comprendido su esencia. ¿Podría ser que
¿Garp realmente tuviera algún tipo de método de enseñanza especial? Jajaja, exactamente, dijo Garp con aire de suficiencia. Vamos, escuchemos. La curiosidad de Zephyr se despertó. Desde su jubilación, había perdido mucho interés en los asuntos militares. Su pasión ahora era entrenar a la próxima generación de élites de la Armada. Si Garp realmente tuviera un método único, por supuesto que querría aprenderlo. Garp lo miró de reojo, luego se inclinó y dijo misteriosamente. Es sencillo, que lo experimenten de primera mano. ¿Experimentándolo de primera mano? Zephyr frunció el ceño, reflexionando sobre el asunto. Entonces se dio cuenta. ¿No era eso simplemente otra forma de decir dales una paliza y que se las arreglen solos? Aparecieron algunas líneas oscuras en la frente de Zephyr. Debería haber sabido que no debía confiar en ese tipo. Le dirigió a Garp una mirada fulminante. En ese momento, Darren y Kusan terminaron su entrenamiento y se acercaron el uno al otro, secándose el sudor de la frente. Jajaja, Zephyr Sensei, estás aquí. Kusan parecía un poco tímido. Darren asintió a Zephyr. Zephyr Sensei. Zephyr sonrió. Parece que ustedes dos están progresando bien. Le dio una palmada en el hombro a Kusan y luego se giró hacia Darren. Darren, vine a preguntarte, ¿estás listo para la ceremonia de graduación del campo de entrenamiento de mañana? El discurso de graduación, ¿eh? Una leve e indescifrable sonrisa apareció en la comisura de los labios de Darren. Llevo tiempo preparado, Zephyr Sensei. Zephyr hizo una pausa. No sabía si era solo su imaginación, pero algo en esa sonrisa le incomodaba. Tenía un mal presentimiento al respecto. Capítulo 372. Al día siguiente. Madrugada. La cálida luz del sol entraba a raudales por los imponentes ventanales que iban del suelo al techo del despacho del almirante de flota, con vistas al puerto naval ovalado. Pero a pesar de la luminosidad del exterior, el ambiente dentro del espacioso despacho estaba cargado de tensión. El almirante de flota comparecía exhausto por el viaje. Su rostro, normalmente resuelto, mostraba claros signos de fatiga. Sengoku y Zuru estaban frente a él, con los ojos llenos de expectación. Sus manos se movían nerviosamente mientras esperaban en silencio, con la esperanza de que el anciano, recién llegado de Mary Geoise, les diera la respuesta que tanto anhelaban. Entonces, ¿almirante con de la flota? Con se secó el sudor de la cara con un pañuelo, encendió un cigarro y le dio una larga calada. Solo entonces los miró a los dos. Una sonrisa cansada pero sincera apareció lentamente en su rostro. El proceso no fue fácil, pero el gobierno finalmente lo aprobó. De eso es genial. Sengoku apretó los puños y dejó escapar un fuerte suspiro de emoción, incapaz de contener su voz. Solo en privado, con Kon, este almirante de la Armada, normalmente severo y sereno, revelaría una reacción tan infantil. Zuru no pudo evitar reírse también, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Ambos sabían perfectamente la importancia del viaje de Kon a Mary Geoise. Además de entregar su informe oficial, tenía una misión crucial, solicitar apoyo financiero al gobierno mundial para la reconstrucción de Marineford, así como para la atención médica de los heridos y la indemnización de los fallecidos tras la guerra. El temerario ataque de Siki contra el cuartel general de la Marina hizo mucho más que simplemente destruir edificios e infraestructura. Innumerables civiles perdieron sus hogares y se vieron obligados a huir. Muchos otros perdieron la vida en el caos. Frente a los niveles más altos de poderío bélico del mundo, fuerzas capaces de alterar el equilibrio del mar, la vida de la gente común era tan frágil como la de las hormigas, indefensa ante un poder abrumador. Y los marines también sufrieron grandes pérdidas. El ejército de monstruos espirituales invocado por Big Mom, Charlotte Linley, infligió enormes bajas a las fuerzas de la Marina. Según estadísticas incompletas, al menos 50.000 civiles murieron en la batalla de Marineford. Más de 15.000 infantes de Marina fallecieron en acto de servicio y el número de heridos fue incontable. En los últimos días, Sengoku y Zuru habían estado desbordados por las labores de ayuda y reconstrucción tras la guerra. Apenas habían tenido tiempo para dormir. Pero ni siquiera los líderes más capaces pueden construir sin recursos. El presupuesto de la Armada ya era ajustado antes de la guerra, y este desastre inesperado no hizo sino empeorar la situación. Ante la escasez de fondos y personal, incluso las mentes brillantes de Sengoku y Zuru se vieron atrapadas. Ahora que Kon había conseguido financiación militar adicional del gobierno mundial, por fin podían relajarse un poco. ¡Qué noticia tan increíble! Los muertos no podían volver a la vida, y el dolor de los que quedaban atrás no desaparecería, pero con el apoyo suficiente, al menos se podría recuperar algo de esperanza. Kon liberó una nube de humo con forma de dragón y sonrió. ¿Cómo estuvieron las cosas en la sede central mientras estuve fuera? Sengoku se enderezó de inmediato y respondió con expresión seria. Informe, almirante de flota Kon, todo en Marineford transcurre con normalidad. La reconstrucción avanza paso a paso. Ahora que se ha asegurado la financiación, la indemnización y la atención médica para los heridos pueden proceder sin demora. Kon asintió con satisfacción. Las habilidades de Sengoku eran incuestionables. Más allá de su fuerza bruta en combate, su liderazgo general lo convertía en el candidato más idóneo para suceder a Kon como almirante de flota. Bien, ¿cómo les fue a Sakazuki y a los otros dos en la audiencia? Como si de repente recordara algo, la expresión de Kon se volvió un poco extraña. Cuando estuve en Mary Geoise, conocí a la gente del departamento de inspección. Su actitud era extrañamente entusiasta. No paraban de hablar de lo excepcional que era ese chico, Darren. Con esas palabras, las expresiones de Sengoku y Zuru cambiaron sutilmente. Almirante Kon, la audiencia, transcurrió relativamente bien. Es que, curiosamente, los oficiales que estaban presionando a Darren cambiaron de opinión de repente tras recibir una llamada de Denden Musi por el camino. ¿Es eso así? Kon reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. No te preocupes. No es tan importante. Ese chico, Darren, siempre ha sido meticuloso en su trabajo.
Si logró silenciar a esos burócratas arrogantes, es una muestra de su capacidad. Hay una pregunta más. Sengoku se enderezó y habló solemnemente. Adelante, dijo Kon. Tras dar una calada a su cigarro, Kon entrecerró los ojos. La ceremonia de graduación del campo de entrenamiento está programada para hoy, ¿no? Sí, almirante de flota. Los reporteros de los principales periódicos ya han llegado al cuartel general. Sakazuki y los otros dos serán condecorados al mismo tiempo, como parte de la ceremonia, confirmó Sengoku. Bien. Kon asintió y continuó, ¿y qué hay del lado de Zephyr? ¿Está todo bajo control? No vamos a permitir que se repita un incidente como los dos últimos. Mostró una expresión de impotencia y sufrimiento, como si recordara algo que sería mejor olvidar. La boca de Sengoku se contrajo ligeramente antes de responder enfáticamente. No se preocupe, almirante de la flota. Zephyr ya ha hablado con Darren. Esta vez no debería haber ningún problema. Con eso, Kon asintió lentamente. Eso es bueno. Si bien la guerra terminó con nuestra conquista de Marineford, en realidad fue una derrota devastadora. Las bajas fueron numerosas. Las pérdidas, incalculables. El ambiente en el cuartel general es sombrío y desolador, y la moral entre las filas está peligrosamente baja. En momentos como este, celebrar una ceremonia de graduación y permitir que Darren, el héroe que protegió Marineford, hable para animar a las tropas, puede contribuir en gran medida a levantar el ánimo. Por supuesto, el esfuerzo propagandístico no debe ser excesivo. Por ahora, nuestra política rectora debe seguir siendo, buscar un progreso constante. Debemos centrarnos en reconstruir rápidamente la sede central y recuperar nuestra fuerza. Al menos a corto plazo, no estamos en condiciones de iniciar otra guerra a gran escala. Cuando terminó de hablar, un brillo cauteloso apareció en los ojos envejecidos de Kon. Aunque logró obtener financiación adicional del gobierno mundial, no fue mucha, ni mucho menos suficiente para sostener otra campaña a gran escala. Al menos, no en un futuro próximo. Sin embargo, también hubo buenas noticias. Con el fin de la guerra, la situación en el Nuevo Mundo comenzó a estabilizarse. Siki se escondió una vez más, desapareciendo sin dejar rastro. Big Mom y Kaido también permanecieron en silencio. Este raro momento de paz brindó a los infantes de marina la oportunidad de descansar, reagruparse y recuperar su capacidad de combate. Y la generación más joven, Sakazuki, Borsalino, Darren, fue dejando poco a poco su huella. Con el paso del tiempo, la ventaja que los marines tenían sobre los piratas no haría más que aumentar. Capítulo 373. Darren salió de la ducha llena de vapor, se secó rápidamente con una toalla, se la envolvió alrededor de la cintura y caminó lentamente hacia el espejo. Con un simple gesto de la mano, limpió el vaho del cristal, dejando al descubierto un rostro increíblemente guapo y rebelde. Sus ojos penetrantes, cejas finas como navajas y nariz prominente le daban a sus rasgos una apariencia cincelada e imponente. Su cabello oscuro, húmedo y despeinado se erguía con naturalidad, desprendiendo un aire salvaje y desafiante. Su torso desnudo era esbelto y poderoso, con músculos firmes y definidos. Pectorales anchos, un abdomen esculpido, hombros anchos e innumerables cicatrices que se entrecruzaban en su torso le daban la apariencia de un depredador al acecho, un leopardo enroscado, rebosante de fuerza letal. Finalmente, llegó. Darren sonrió al verse reflejado, encendió un cigarrillo y murmuró en voz baja. Hoy se celebró la ceremonia de graduación del campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general de la Armada. Y hoy, ascendería oficialmente al rango de vicealmirante del cuartel general de la Armada. En la trama original de este mundo infestado de piratas, un vicealmirante podría parecer poco más que un elemento decorativo, un rango más. Un punto de referencia conveniente para que los protagonistas demuestren su fuerza. Algo común y olvidable. Pero tras vivir en ese mundo, Darren sabía que no era así. Convertirse en vicealmirante era la meta que muchos habían perseguido durante toda su vida a través de esos vastos mares. En términos de fuerza, se esperaba que un vicealmirante de la Marina dominara ambas formas de haki y manejara con destreza diversas técnicas de combate sobrehumanas. Algunos vicealmirantes de élite incluso eran capaces de enfrentarse a los Ichibukai. En términos de autoridad, comandaban sus propios buques de guerra y tenían control directo sobre miles de infantes de marina de élite. Cuando eran desplegados en el extranjero, podían supervisar regiones marítimas enteras, con plena jurisdicción sobre las principales ramas de la Armada a lo largo de la Grand Line. Ya fuera por poder, estatus, influencia o reputación, los vicealmirantes eran algunas de las fuerzas más formidables en el mar, la columna vertebral de la justicia en este mundo. Y ahora, ese día finalmente había llegado para Darren. Desde un humilde conserje de la Marina, limpiando baños, hasta estar a las puertas del poder, su ascenso fue fruto de una perseverancia implacable. Más que nadie, conocía el verdadero significado del título de vicealmirante y lo difícil que era alcanzarlo. Días interminables de entrenamiento. Incontables batallas en las que bailó al borde de la muerte. Noches de insomnio planeando su próximo movimiento. Derramamiento de sangre. Traición. Sacrificio. Y ahora, él estaba aquí. Marido. Una voz suave provino de detrás de mí. Amatsuki Toki entró al baño vestida con un kimono suelto y vaporoso. Llevaba en las manos un uniforme de la Marina recién planchado. Sus ojos brillaban de admiración y afecto mientras hablaba con dulzura. Tu uniforme está listo. Darren sonrió y asintió. Gracias, Toki. Ella negó con la cabeza con una suave sonrisa. Hoy es un gran día para ti. Estoy muy feliz. Ella lo miró y dudó un momento antes de preguntar. Esposo, ¿estás nervioso? Darren hizo una pausa y luego, de repente, se echó a reír. El nerviosismo es propio de los débiles, de quienes sienten que no merecen la posición que ocupan. Pero yo. Apagó el cigarrillo en el cenicero, se dio la vuelta, la atrajo hacia sí y la rodeó con un brazo por la delgada cintura. Con un chasquido de dedos, su cinta rosa se abrió. Su ligero kimono se deslizó sobre su cuerpo terso y pálido como un susurro.
Estoy exactamente donde debo estar. Mientras Toki dejaba escapar un suave suspiro, Darren la abrazó con fuerza contra él. Mi esposo. Instintivamente intentó resistirse, pero rápidamente se derritió bajo su tacto, jadeando suavemente. Tú, la ceremonia de graduación, está a punto de comenzar, no hay tiempo suficiente. Estaba sin aliento, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Al verla así, Darren ya no pudo contenerse. Con un gruñido sordo, la inmovilizó contra el suelo sin ningún reparo. Ellos pueden esperar, yo no. Al mismo tiempo. Marineford, cuartel general de la Infantería de Marina, a las afueras del campo de entrenamiento de oficiales. La plaza estaba abarrotada de gente. Se instaló una gran plataforma con mucha antelación, con una larga alfombra roja que se extendía desde el centro del escenario hasta el otro lado de la plaza. Infantes de marina de élite, vestidos con uniforme completo, formaron una solemne guardia de honor, manteniendo el orden con estricta vigilancia. Más cerca del andén se encontraban filas de asientos reservados, todos ocupados por las figuras más poderosas del cuartel general de la Armada. Almirante de flota con nombre en clave Hueso de Hierro. El almirante Sengoku, una de las mayores potencias de combate del gobierno mundial, cuyo nombre en clave era el Buda. El exalmirante Zephyr, instructor jefe del campo de entrenamiento de oficiales, cuyo nombre en clave era Puños Negros. Vicealmirante Zuru, jefe de Estado Mayor del cuartel general de la Armada. Vicealmirante Garp, nombre en clave Puño de Hierro. Justo detrás de ellos, todos los demás asientos también estaban ocupados. Eran la columna vertebral de los marines, los comandantes de base, tanto en el cuartel general como en los puestos de avanzada más remotos. Comodoros, contraalmirantes y oficiales de todos los rangos. Se extendían desde la plataforma central como olas rompiendo contra la costa. Cuanto más cerca del escenario, más cerca se estaba del corazón del poderío de la Armada. Además de ellos, estuvieron presentes numerosos funcionarios del gobierno mundial, junto con representantes de la realeza y la nobleza de las naciones aliadas. También se congregaron reporteros de agencias de noticias de todo el mundo, con sus cámaras, grandes y pequeñas, moviéndose con entusiasmo en las manos de periodistas emocionados. Todos competían por conseguir la mejor posición, desesperados por capturar la foto perfecta. En definitiva, la ceremonia de graduación en el campo de entrenamiento de oficiales del cuartel general naval fue un acontecimiento mundial que podría sacudir al mundo. Desde que Zephyr asumió el cargo de instructor jefe del campamento, se ha entrenado a numerosos infantes de marina talentosos y de élite. Había gente como Sakazuki y Borsalino, monstruos que ya se habían forjado una temible reputación al otro lado del mar. Y ahora, han surgido recién llegados como Darren y Kusan, que llevan la misma etiqueta de monstruo y se están labrando un nombre brillante en la reciente batalla de Marineford. Los medios de comunicación no dudaron en prodigar elogios, calificando a Zephyr y al campo de entrenamiento como la cuna de las estrellas. Según diversos informes y fuentes, la promoción de este año fue considerada la más fuerte en la historia del campamento. Liderada por Roller Staren, la generación dorada estaba a punto de formarse. ¿Qué patentes recibirían? ¿Dónde se asignarían? Cada detalle era material para los titulares. Sin mencionar que esta misma ceremonia también incluiría la entrega de honores a aquellos que se distinguieron durante el ataque de Siki. Al percibir la sangre en el agua, la prensa lo dejó todo y se abalanzó sobre el lugar como tiburones, desesperada por conseguir cobertura, aunque eso significara ser aplastada por la multitud. En el extremo de la plaza, miles de infantes de marina e innumerables civiles entusiasmados se congregaron, abarrotando la zona uno al lado del otro. La enorme plaza estaba abarrotada. Gritos, conversaciones, pasos, era un mar de sonidos ensordecedores. Pero en medio de todo este ruido, en la primera fila, el almirante de flota estaba sentado con el ceño fruncido. Se volvió hacia Sengoku y Zephyr, visiblemente molesto. ¿Qué hora es? ¿Por qué no ha llegado todavía ese chico, Darren? Se lo dijiste, ¿verdad? ¿Qué demonios está haciendo? Capítulo 374. ¿Qué demonios está haciendo? Miró su reloj, frunció aún más el ceño y se percibía un rastro de auténtica irritación en su voz. La ceremonia de graduación estaba programada para comenzar en apenas 2 o 3 minutos. Todos ya estaban sentados y todo el equipo estaba listo. Pero en un momento como ese maldito mocoso de Darren no estaba por ningún lado. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría habido diferencia. Siempre y cuando la ceremonia transcurriera sin problemas, las medallas podrían haberse entregado posteriormente. Pero Darren, de ninguna manera. Él fue el centro de atención de toda la ceremonia de graduación. El hombre que aniquiló él solo la flota aérea pirata de Siki. El mejor graduado indiscutible del campo de entrenamiento. El monstruo de la nueva generación de la Armada. Un genio a punto de unirse al núcleo de liderazgo de la Armada. La figura clave que desempeñó el papel más crucial en la defensa de Marineford. Con tantos galardones y honores en su currículum, no sería una exageración decir que toda esta ceremonia se organizó en torno a Darren. La mayoría de los medios de comunicación y periodistas procedentes de todo el mundo se reunieron allí específicamente para cubrir el evento. Sin él, toda la ceremonia perdería su encanto. El cuartel general de la Armada se había esforzado al máximo para preparar el evento, invitando a agencias de noticias de todo el mundo con la esperanza de que la ceremonia, especialmente el discurso de Darren, inyectara un impulso moral muy necesario en una fuerza que estaba flaqueando. Mientras veía pasar los segundos, Sengoku comenzó a sudar nervioso. Almirante Kon, ya he enviado a alguien para animarle. Darren siempre ha sido de fiar. Dudo que algo haya salido mal. Kon respiró hondo, reprimiendo su frustración. El viaje a Mary Geoise había sido agotador. El cansancio físico era una cosa, pero lo que más lo había agotado era tener que humillarse y mendigar fondos al gobierno mundial. Sobre todo cuando los 5 ancianos se turnaban para burlarse de él y ridiculizarlo. Consentía que su dignidad como almirante de flota estaba siendo pisoteada hasta la muerte. Fue un trago amargo. Pero era su deber. Démosle un poco más de tiempo. La voz de Kon era baja y firme. Pasó un minuto.
3 minutos. 5. 10. Han transcurrido 15 minutos. Al ver cómo la expresión de Kon se ensombrecía con cada segundo que pasaba, la espalda de Sengoku se empapó de sudor frío. Almirante de la flota Kon, quizás deberíamos comenzar la ceremonia, ofreció con cautela, apretando los dientes. La aparición de Darren estaba programada para el final de todos modos. Una vena sobresalía en la frente de Kon. Bien. Su respuesta fue fría. Sengoku, como si se hubiera liberado de una gran carga, levantó inmediatamente la mano e hizo una señal al heraldo. Instantes después, el solemne sonido de una corneta militar resonó en el campo. La melodía lejana e imponente llenó la plaza, envolviendo de inmediato la atmósfera con una fuerte sensación de gravedad. El rugido de la multitud, antes abrumador, se desvaneció con las primeras notas de la corneta. Pero la expectación seguía siendo palpable, ojos que ardían de entusiasmo, voces contenidas pero inquietas, cabezas apiñadas como olas que se dirigen hacia el escenario. Una figura alta e imponente se levantó lentamente de la primera fila. Su pelo corto y morado y sus características gafas oscuras reflejaban la luz, mientras que la larga capa del cuerpo de marines ondeaba tras él a cada paso, dándole una presencia poderosa y digna. La multitud contuvo la respiración. Los reporteros alzaron frenéticamente sus cámaras y comenzaron a disparar sin cesar. Bajo el foco de innumerables miradas y flashes incesantes, Zephyr subió los escalones con seguridad y luego tomó su lugar en el centro de la plataforma. Se giró para contemplar las interminables filas de asientos que se extendían hasta el horizonte, repletas de infantes de marina y civiles. Y en su rostro severo, comenzó a florecer una leve sonrisa. Hizo un saludo solemne y gritó con voz clara y autoritaria. Soy Zephyr, instructor jefe del campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general de la Armada. Declaro oficialmente que la ceremonia de graduación del tercer campo de entrenamiento de oficiales de élite comienza. Al pronunciar sus palabras, un estruendoso rugido de aplausos estalló como olas rompiendo contra la costa. Todos los infantes de marina que se encontraban en la zona de asiento se pusieron de pie al unísono y asintieron con la cabeza en respuesta, a modo de saludo militar. Alrededor de la plaza, y en innumerables lugares donde la gente veía las transmisiones en vivo de Denden Musi, la multitud se abalanzó hacia adelante, con los rostros iluminados por la emoción, aplaudiendo, gritando y agitando las manos con todas sus fuerzas. Fue una fiesta de justicia. Zephyr abrió los brazos en un gesto de bienvenida y rió a carcajadas. Demos la bienvenida a los excepcionales cadetes de este año al campo de entrenamiento. Todas las miradas se dirigieron al otro lado de la larga alfombra roja. En la gran entrada, una tras otra, aparecieron figuras jóvenes con expresiones severas y concentradas. Vestidas con uniformes impecables y sin manchas, caminaban con paso firme, con sus capas blancas ondeando al viento tras ellas. La luz del sol brillaba intensamente, iluminando sus rostros decididos y enérgicos, irradiando un sentido de propósito y promesa que conmovió a la multitud. En un instante, una oleada de aplausos llenó la plaza. Ya están aquí. Ya esta es la comandante Gion. La flor de los marines, en nuestro cuartel general. Que es absolutamente deslumbrante. Y miren quién es. Es el capitán Kusan. El joven que se ganó el título de monstruo. Durante la defensa de Marineford, usó sus poderosas habilidades de la fruta del diablo para contener a Siki. El capitán Yamakagi. Tal como dicen los rumores, parece tan amable y gentil. Ese es el capitán Doberman, un maestro espadachín con una fuerza increíble. Su aura es abrumadora. Un momento, ¿quién es ese de los pantalones cortos? ¿No lo sabes? Ese tipo de aspecto sospechoso es el comandante Tokikake, uno de los mayores genios de nuestro cuartel general. Dicen que es casi un monstruo, pero bueno, eso es solo un rumor. A medida que aparecía cada rostro joven, la multitud estallaba en murmullos de emoción. Gion, alta y elegante, con el cabello recogido en una coleta alta. Kusan, bostezando con ojos soñolientos. Tokikake, vestido con chanclas y pantalones cortos, con un palillo de dientes en la boca, sonreía y saludaba con entusiasmo a la multitud. Yamakagi, sencillo y un poco tímido. Doberman, que aparentaba calma por fuera, pero sudaba nerviosamente por dentro. Dálmata, luciendo su característico gorro de perro con manchas. Onigumo, con una expresión fría y severa y una mirada sin vida. Estos eran los nombres destinados a surcar los mares en los años venideros, formando juntos la floreciente generación dorada de la infantería de marina. La multitud estalló en aplausos. Los marines observaban con asombro y admiración. Los reporteros tomaban fotos frenéticamente, capturando cada momento. La juventud es realmente algo especial. Sengoku aplaudió suavemente, con la mirada fija en la lenta procesión de jóvenes marines. Su expresión estaba llena de emoción. En el pasado, él era como ellos, joven, motivado, lleno de ambición y energía, avanzando por el camino de la justicia. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado muchísimos años. Todo ha cambiado. La mayoría de los camaradas con los que había luchado ahora yacían en el fondo del mar, sus cuerpos sin vida envueltos bajo la bandera de la gaviota manchada de sangre. Soportó innumerables pruebas, celebró gloriosas victorias. Sus enemigos cambiaron, desde Rox hasta Barba Blanca, Kaido, Siki, Big Mom. Sengoku sintió una oleada de nostalgia y tristeza que le invadió el corazón. En ese momento. Crujiente, crujiente. Un sonido agudo y claro resonó a su lado. Despertando de sus pensamientos, la boca de Sengoku se contrajo. Se giró bruscamente y le ladró a Garp, que masticaba tranquilamente un senbei. Garp, bribón. ¿No puedes dejar de comer ni un segundo? Garp soltó una risa despreocupada. Sengoku, Bueno, algunas cosas nunca cambian. Capítulo 375. La multitud vitoreó. A medida que las jóvenes figuras avanzaban una a una, los ojos de Zephyr se enrojecieron bajo sus gafas de sol, aunque su sonrisa permaneció amable. Su pecho se irguió instintivamente, su espalda permaneció recta y orgullosa.
Para él, ninguna cantidad de gloria o poder podía compararse con aquel momento. Ver a los estudiantes a los que había formado con sus propias manos marchar ante los ojos del mundo, caminando hacia un futuro brillante en busca de la justicia en la que creían, era su mayor recompensa como instructor. Los becarios se alinearon ordenadamente debajo del escenario, tomando sus lugares según el orden establecido. Uno a uno, subieron a la plataforma bajo la atenta mirada del público. Kusan fue el primero. Caminó con aire despreocupado, bostezando mientras alzaba la mano para saludar al antiguo almirante que tenía delante. Zephyr-sensei. Zephyr le dirigió una mirada furiosa y murmuró entre dientes. Oh Kusan, despierta. Esta es una transmisión en vivo para todo el mundo. Mira a tu alrededor, hay cámaras por todas partes. Kusan se rascó la cabeza y respondió con pereza. Pero Zephyr-sensei. Darren no está aquí. Simplemente no puedo animarme sin él. Varias venas se abultaron en la frente de Zephyr, y su sonrisa se endureció. Reprimiendo el impulso de perder los estribos, agarró un abrigo de marinero nuevo de un guardia cercano y, manteniendo un tono serio, gritó con fuerza. Capitán Kusan del cuartel general de la Infantería de Marina, en reconocimiento a su excepcional desempeño y fortaleza en combate durante la batalla de Marineford. En nombre del cuartel general de la Armada, lo asciendo al rango de contraalmirante. Colocó la capa de contraalmirante sobre los hombros de Kusan y contempló el rostro medio dormido del joven con ojos brillantes. Enhorabuena, contraalmirante Kusan. Ahora, por favor, diríjanse brevemente a sus compañeros. Kusan se frotó los ojos y se giró hacia el micrófono. Sus ojos entrecerrados y su actitud relajada contrastaban marcadamente con la formalidad del evento. Con docenas de ojos expectantes fijos en él, se rascó la cabeza de nuevo, con una expresión completamente desinteresada. En ese momento, Zephyr se acercó a él y le susurró. Darren viene. Piensa bien, no dejes que te eclipse. Un destello brilló en los ojos de Kusan. Toda su aura cambió, y un fuego se encendió en sus ojos. Entonces. De repente, levantó la mano, hizo el signo de la paz al público y gritó con una sonrisa. Así es. Soy el eterno rival de Darren. Kusan. Mantén los ojos bien abiertos. No dejaré que me supere, de ninguna manera. Acto seguido, se giró bruscamente para mirar a Garp, que se encontraba entre el público. Garp-san. Que he oído que derrotaste a Patrick Redfield, Red el Distante, y rechazaste un ascenso. Eso es genial. Jajaja, Una mano grande le tapó la boca a Kusan de repente. Zephyr, con el rostro ensombrecido por la rabia, lo agarró por la cabeza y lo arrastró fuera del escenario mientras sus piernas se agitaban salvajemente. Con Sengoku. Tsuru. Garp saludó alegremente, riendo, guajajaja. Kusan, tú también eres genial. Sengoku, ¿qué estás haciendo? La multitud estaba completamente perpleja. Momentos después. Zephyr, con expresión impasible, regresó rígidamente al andén. Ante un mar de miradas confusas, se aclaró la garganta 2 veces. Siguiente. Hyun, que había estado esperando pacientemente, subió las escaleras con tacones altos. Con un meito dorado alrededor de la cintura, avanzó con aplomo y saludó bruscamente. Zephyr-sensei. Zephyr sonrió en señal de aprobación. Este sí era el tipo de estudiante del que podía sentirse orgulloso. Comandante Hyun del cuartel general de la Infantería de Marina, por su conducta ejemplar durante la defensa de Marineford y su excelente desempeño y disciplina en el entrenamiento. En nombre del cuartel general de la Infantería de Marina, lo asciendo al rango de comodoro. Colocó la capa del comodoro sobre sus hombros. Hyun saludó con la mano una vez más, luego se acercó al micrófono y simplemente dijo. Toda la gloria pertenece a la justicia. Aplausos, aplausos, aplausos. La escena volvió a la normalidad cuando estallaron los atronadores aplausos. La energía de la ceremonia se reavivó como si aquel momento absurdo de antes nunca hubiera ocurrido. Al ver esto, Zephyr, Sengoku y los demás oficiales de alto rango exhalaron al unísono. Sí, ese es Hyun. Talento, fuerza y encanto extraordinarios. Tsuru, tu hermana es verdaderamente extraordinaria. Sonrieron y asintieron, visiblemente complacidos. Pero fueron demasiado felices, demasiado pronto. Porque antes de que Hyun pudiera siquiera terminar de hablar, una figura del público ya había invadido el escenario sin ser invitada. Con chanclas que dejaban al descubierto los dedos de los pies, pantalones cortos holgados, un sombrero marrón y un palillo de dientes en la comisura de la boca, Tokikake caminaba con pasos arrogantes. Erguido con orgullo ante Zephyr como si fuera el dueño del lugar. El ojo de Zephyr se contrajo. Esa sonrisa entusiasta y esa energía vibrante le produjeron un escalofrío de presentimiento. Abajo, Sengoku y Tsuru observaban con los ojos muy abiertos y las mandíbulas apretadas. Zephyr-sensei. Tokikake hizo un saludo torpe, con la voz deliberadamente lo suficientemente alta como para llamar la atención de todos los presentes. Zephyro. Tras respirar hondo, Zephyr apenas logró esbozar una sonrisa. Muy emocionado. Rápidamente se giró para dirigirse al público, alzando la voz. Comandante Tokikake del cuartel general de la Infantería de Marina. En reconocimiento a su destacada actuación en la batalla de Marineford, se le asciende a comodoro. Rápidamente colocó la capa del comodoro sobre los hombros de Tokikake e hizo una reverencia, bajando la voz. El tiempo apremia. Tokikake, omite el discurso esta vez. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Tokikake desapareció con un silbido, reapareciendo frente al micrófono con un movimiento rápido y veloz, Tsuru, casi al nivel de una técnica secreta. Zephyro. Bajo la atenta mirada de innumerables personas, los flashes de las cámaras y la grabación del Denden Mushi, el rostro de Tokikake se sonrojó de emoción. Su cuerpo temblaba visiblemente. Mantén la calma. Relájate. Este es tu momento. El mundo entero te está observando, Tokikake. Esta es tu mejor oportunidad para superar a Darren.
Gritando por dentro, metió las manos en los bolsillos con fingida indiferencia, esbozó una sonrisa de suficiencia que le resultaba encantadora y se inclinó hacia el micrófono con una voz deliberadamente grave. Hola a todos. Así es, soy el genio del cuartel general de la Marina, Tokikake. Sí, sé que muchos de ustedes han oído hablar de mí. Soy el que puede rivalizar con los monstruos de la Armada. El futuro almirante. La personificación de la justicia. Ja 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 ja. Se puso las manos en las caderas y soltó una carcajada, luego divisó a un grupo de mujeres entre la multitud. Se le iluminaron los ojos y se sacudió el pelo dramáticamente antes de añadir. Ah, y una cosa más, buenas noticias, chicas. Sigo soltero. Así que, solteras, y esposas solitarias, si tienen curiosidad por mi cuerpo perfecto y fuerte, no duden en ponerse en contacto conmigo. Me especializo en servir a las personas. Mi número de Denden Musi es... Auge. Un enorme puño negro le golpeó la cara, lanzando a Tokikake por los aires como una bala de cañón a través de la plaza. Bajo la brillante luz del sol, en medio de sus aullidos de agonía, un diente roto y manchado de sangre cayó al suelo con un din-din. Zephyr-sensei, no se precipite. Zephyr-sensei, cálmese. Zephyr-sensei. Varios infantes de marina se apresuraron a contener al furioso Zephyr, que luchaba como una bestia. Suéltame. Juro que voy a matar a ese bastardo hoy mismo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 376. El orden se restableció rápidamente en el lugar. Pero los infantes de marina sentados debajo del escenario parecían extrañamente rígidos, con las comisuras de los ojos temblando y los hombros convulsionando mientras intentaban contener sus reacciones. Zephyr estaba en el escenario, respirando con dificultad. Su expresión oscilaba entre lo sombrío y lo melancólico, las venas de su frente se hinchaban mientras apretaba los dientes con furia. Se frotó las sienes con dolor, luego se volvió hacia Sengoku, cuyo rostro se contraía ligeramente, y dijo entre dientes apretados. Pónganse en contacto con los principales medios de comunicación inmediatamente después de la ceremonia. Asegúrense de que recorten esa parte. Sengoku asintió con seriedad. Entendido, almirante Kon. Ya he enviado a alguien para que se encargue de ello. Solo entonces Kon dejó escapar un largo suspiro y se relajó un poco. Siguiente, ladró Zephyr con rabia apenas contenida. Abajo, Yamakagi se frotó nerviosamente el pelo recién cortado y subió con cautela al escenario. Z Zephyr-sensei. Bajo la expresión sombría y mortal de Zephyr, Yamakagi se estremeció e hizo una reverencia. Zephyr observó al joven sencillo y sincero que tenía delante. Tras respirar hondo, una sonrisa forzada apareció en su rostro. Al menos eres agradable a la vista. Mientras hablaba, lanzó una mirada asesina a Kusan, que estaba acurrucado en un rincón bostezando, y a Tokikake, cuyo rostro hinchado se retorcía de dolor cerca de él. Un dolor agudo e inexplicable le atravesó el pecho. Negando con la cabeza, Zephyr tomó la capa de la marina que le entregó el guardia y la colocó solemnemente sobre los anchos hombros de Yamakagi. Capitán Yamakagi, del cuartel general de la Infantería de Marina, por su excepcional actuación en la defensa de Marineford, protegiendo a los civiles y rescatando a los compañeros heridos. Ha demostrado el carácter de un infante de marina excepcional. En nombre del cuartel general de la Armada, lo asciendo al rango de comodoro. Zephyr miró a Yamakagi con una sonrisa mucho más sincera y le dijo alentadoramente. Sigue así. Busca la justicia en la que crees, con firmeza y constancia. Sí, Zephyr-sensei. Yamakagi hizo otra reverencia, manteniéndose erguido y orgulloso. Zephyr asintió y le hizo un gesto para que se marchara. Adelante. Después de lo sucedido con Kusan y Tokikake, no había manera de que pudiera permitir que ninguno de los demás volviera a hablar frente a una multitud de ese tamaño. Una cosa era perder prestigio. Pero sentía que su corazón no podría soportar otro golpe como ese. Aunque el resto de los becarios parecían relativamente normales, ¿quién sabía qué tipo de brillantez inesperada podrían demostrar? Más vale prevenir que curar. A partir de ese momento, el resto de la ceremonia de entrega de premios transcurrió sin incidentes y retomó su formato original. En un ambiente solemne y bajo las miradas de admiración de los infantes de marina y del público, uno tras otro, los jóvenes infantes de marina, decididos y enérgicos, subieron al escenario para recibir sus honores. Onigumo, Doberman, Dálmata, Fresa. Uno tras otro, destacaron. Las sonrisas volvieron gradualmente a los rostros de Zephyr, Sengoku y los demás oficiales de la marina. En menos de media hora, todos los cadetes del campo de entrenamiento, excepto Daren, que seguía ausente, habían recibido sus honores. Ahora se encontraban de pie en fila recta detrás de Zephyr, cada uno envuelto en una capa de la marina, desde el capitán hasta el contraalmirante, orgullosos e imponentes. Con la fresca brisa marina soplando en la plaza, sus inmaculadas túnicas blancas de justicia ondeaban junto a las banderas de las gaviotas que volaban en lo alto, batiéndose ruidosamente al unísono. Irradiando una fuerza majestuosa e inspiradora. Allí, en la primera fila del público, al ver que todos los cadetes habían recibido premios, el rostro de Kon se ensombreció una vez más. Se volvió hacia Sengoku con el ceño fruncido. ¿Ya llegó ese chico, Daren? ¿Qué demonios está haciendo? Sengoku se secó el sudor frío de la frente y susurró. Debería llegar en cualquier momento, almirante de flota Kon. ¿Qué tal si empezamos entregando las medallas a Sakazuki y Borsalino? Kon apretó los dientes. En realidad, no tenemos otra opción. Dicho esto, Kon y Sengoku se levantaron bruscamente de sus asientos. El repentino movimiento atrajo de inmediato la atención del público y de los medios de comunicación. Todos estiraron el cuello, intentando ver mejor. Kon caminó lentamente hacia la plataforma y luego se giró para mirar al mar de gente que se encontraba abajo con una expresión solemne. Como todos saben, durante la batalla para defender Marineford, el cuartel general de la Infantería de Marina demostró una voluntad y un espíritu inquebrantables. Entre los que más destacaron, se encontraban algunos de nuestros jóvenes talentos.
Hizo una pausa y luego, de repente, gritó con voz grave. Sakazuki, da un paso adelante. En cuanto pronunció esas palabras, una figura alta apareció en el borde de la plaza. Vestido con un elegante traje carmesí y botas militares negras relucientes, caminaba con pasos rígidos y firmes. Una gorra militar proyectaba una sombra sobre gran parte de su rostro. Prendida a su pecho llevaba una rosa roja, vibrante y de un rojo intenso. El contraalmirante Sakazuki, el infame monstruo del cuartel general de la Marina. En cuanto Sakazuki entró en la plaza, un aire frío y opresivo envolvió a la multitud. Bajo esa presión, muchos sintieron un escalofrío. Paso a paso, subió a la plataforma. Si alguien hubiera medido su ritmo, se habría quedado atónito. Cada paso era exactamente igual, como el vaivén de un péndulo antiguo. Zephyr Sensei. Sakazuki alzó la mano en un rápido saludo. Zephyr miró al estudiante fiero que tenía delante y sonrió. Por fin está aquí. Enhorabuena, Sakazuki. Sakazuki hizo una pausa antes de responder con calma. Gracias por toda su ayuda. Zephyr rió y negó con la cabeza, luego se volvió hacia Kon. El ascenso a vicealmirante debía ser confirmado personalmente por el almirante de flota. Kon sonrió. Espero con ansias el día en que pueda colocar la capa de almirante sobre tus hombros. Tomó una capa de un guardia cercano y se la puso a Sakazuki. En nombre del almirante de flota del cuartel general de la Armada, asciendo a Sakazuki al rango de vicealmirante. La ceremonia ha concluido. Cuando Sakazuki se alejó, Kon gritó una vez más. Borsalino, da un paso al frente. Sin respuesta. Todos se volvieron hacia la entrada de la plaza, pero no había nadie. Kon frunció el ceño y volvió a gritar. Borsalino, da un paso al frente. Al segundo siguiente. Ya viene, ya viene. Innumerables fotones dorados se agruparon formando una silueta alta. Borsalino se materializó con las manos alzadas en un gesto de rendición fingida, mostrando una expresión exagerada de inocencia. Lo siento, casi llego tarde. La multitud, Kon respiró hondo, abriendo y cerrando los puños. Ahora entendía por qué Zephyr había querido golpearlo antes. Al ver la sonrisa descarada de Borsalino, sintió el mismo deseo. Reprimiendo su impulso, Kon actuó con rapidez durante el proceso. En nombre del almirante de flota del cuartel general de la Armada, asciendo a Borsalino al rango de vicealmirante. Colocó la capa del vicealmirante en las manos de Borsalino y luego miró a Zephyr. Como si presintiera algo, todo el lugar quedó en silencio gradualmente. Todos contuvieron la respiración y se volvieron hacia la entrada de la plaza, esperando en silencio. Espero que tu personaje principal, finalmente haga su entrada. Unos segundos después. Una figura apareció ante ellos. Con el cabello negro ligeramente despeinado, un cigarro encendido entre los labios, una complexión alta e imponente, una larga espada blanco plateada colgando de su cintura y una corbata negra suelta bajo el traje. Permanecía allí de pie bajo la luz del sol. Su aspecto desaliñado no lo hacía parecer descuidado, simplemente le confería un encanto rudo e indomable. Su rostro impactante, una mezcla de belleza y energía salvaje, cautivó a todos al instante. En ese momento, una oleada de aplausos resonó en la plaza. Civiles y soldados gritaban y vitoreaban, los reporteros tomaban fotos sin parar, los flashes no dejaban de dispararse y, en medio de todo, se oían los gritos frenéticos de mujeres emocionadas. Comodoro Rollers Darren del cuartel general de la Infantería de Marina. Y el hombre que robó el título de monstruo, Rey del Mar del Norte. Capítulo 377. En el instante en que apareció esa figura, toda la plaza estalló en júbilo. Reporteros de todas las agencias de noticias se abalanzaron como lobos, luchando desesperadamente por conseguir el mejor ángulo. Jajaja, es Darren. Darren finalmente ha llegado. Kusan, que había estado relajándose perezosamente, se puso de pie de repente, con los ojos brillantes de emoción, y saludó con entusiasmo. A su lado, Tokikake miró a la multitud emocionada, especialmente a las mujeres que gritaban, y no pudo evitar esbozar una mueca de desprecio y murmurar. Teach, robándome el protagonismo otra vez. No se dio cuenta de que Gion, que había estado fría e indiferente todo el tiempo, de repente se iluminó en el momento en que vio a Darren. Sengoku dejó escapar un largo suspiro, y la opresión en su pecho finalmente desapareció. Si ese mocoso de Darren no hubiera aparecido todavía, el almirante de flota Kon podría haber explotado. Los aplausos del público crecieron como una ola. Ese es el Comodoro Darren. He oído que él solo acabó con todo el cuartel general de los piratas bestia. Eso ya es historia antigua. Él solo destruyó la flota voladora del gran pirata Siki. ¿Esa espada que lleva en la cintura es Enma? ¿La que atravesó una isla de un solo golpe? No, dicen que Enma es una espada negra maldita. Esa está hecha de plata. El monstruo del cuartel general de la Marina. No solo poderoso, sino también ridículamente hermoso. De en serio, se parece menos a un monstruo y más al caballero perfecto. Es tan guapo. Darren-sama, cásate conmigo. Te amo, Darren-sama. Todo el lugar rebosaba de entusiasmo y admiración. Poder, riqueza, posición social, fama, atractivo físico, encantó. Para ser sinceros, Rollers Darren era la viva imagen de la perfección. Los hombres querían ser como él. Las mujeres querían estar con él. Absorto en la admiración, Darren caminó por la alfombra roja con una sonrisa serena. No había rastro de nerviosismo ni de vacilación. Sentía como si hubiera nacido para momentos como este. Se merecía todo eso. Paso a paso, el Comodoro caminó hacia la plataforma. Bajo la atenta mirada de la multitud, subió y saludó brevemente. Almirante de la flota Kon. Almirante Sengoku. Zephyr Sensei. Los tres hombres sonrieron al unísono, con el rostro lleno de orgullo y aprobación. Dejando a un lado la fuerza, el talento y el potencial, la sola apariencia de Darren resultaba cautivadora.
La mirada pensativa de Sakazuki, la sonrisa traviesa de Borsalino, el fuego perezoso de Kusan. Comparado con ellos, Darren era prácticamente el chico de oro de la marina, el rostro perfecto para ellos. Con solo estar allí parado, irradiaba amabilidad. Incluso con y los demás, que nunca se consideraron superficiales, tuvieron que admitir que, a la hora de representar la imagen de los marines, Darren era la elección perfecta. Mocoso, ¿por qué tardaste tanto? Sengoku le lanzó una mirada furiosa a Darren. Zephyr se rió y zanjó el tema con un gesto. No importa. No es que lleguemos tarde. Tras haber tenido que lidiar con las payasadas de Kusan y Tokikake, Zephyr encontró a Darren aún más atractivo. Con sonrió. Darren, has esperado mucho tiempo por este día, ¿verdad? Darren sonrió con calma. Sí, almirante de la flota. La sonrisa de Kon se amplió, mostrando claramente su satisfacción. Alzó la cabeza y su voz grave y autoritaria resonó a través del micrófono en la enorme plaza. El comodoro Rollers Darren, del cuartel general de la Infantería de Marina, ha logrado hazañas militares notables. Se distinguió en la defensa de Marineford y se graduó primero de su clase en el campo de entrenamiento de oficiales del cuartel general de la Infantería de Marina. Kon se puso de pie, con el pecho inflado, y tomó una capa de marine completamente nueva de las manos de un guardia. Tras una cuidadosa deliberación por parte del cuartel general de la Armada, yo, como almirante de flota del cuartel general de la Armada, otorgo a Rollers Darren un ascenso especial al rango de vicealmirante. Al oír su voz, un estruendoso aplauso resonó en el lugar como una ola gigante. Kon desplegó una nueva capa de justicia y la colocó sobre los hombros de Darren con una cálida y satisfecha sonrisa. Darren, espero que estés a la altura de todas nuestras expectativas y, lo que es más importante, del honor y la justicia que representa esta patente. Darren se enderezó e hizo una reverencia solemne. Toda la gloria pertenece a la justicia. Aplausos. 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 Estalló otra ronda de aplausos. Kusan estaba tan entusiasmado que casi aplaudió con ellos, murmurando para sí mismo, como era de esperar de mi eterno rival. Mocoso, ahora diles a todos lo que sientes, dijo Zephyr, guiñándole un ojo disimuladamente a Darren. Darren miró a Kon y a Sengoku, y ambos asintieron animándolo. El vicealmirante recién ascendido sonrió, asintió levemente y se acercó al micrófono. En el instante en que se movió, la ruidosa multitud se calmó al instante. El lugar quedó sumido en un silencio inquietante. Los reporteros se apresuraron a coger sus grabadoras y cuadernos, con el rostro lleno de expectación. Innumerables miradas estaban fijas en Darren, la presión silenciosa pesaba sobre sus hombros. Ya era hora. Al contemplar a la multitud, los rostros de los oficiales de la marina que se encontraban abajo y los cientos de cámaras que lo apuntaban, Darren sintió una ambición desconocida que crecía rápidamente en su pecho. Ardiendo como fuego detrás de sus ojos. Zephyr Sensei le dijo que diera un discurso inspirador, algo que levantara el ánimo de los marines. Los ojos de Darren se entrecerraron ligeramente. Una lenta sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Ah, sin duda les animaría el espíritu. Quizás, no de la forma que esperaban. Este discurso bien podría ser tu oportunidad. Darren respiró hondo y comenzó, con voz firme y llena de confianza. Hoy es un día que merece ser celebrado. Como todos saben, la ceremonia de ascenso de hoy es en gran parte resultado de la reciente batalla en defensa de Marineford. En aquella gran y turbulenta guerra, nuestras justas fuerzas aplastaron las desmedidas ambiciones del legendario pirata Siki, el León Dorado. Soñaba con invadir Marineford, con hundir en el mar la fortaleza más fuerte del mundo. Incluso llegó al extremo de destruir una isla entera para lograrlo. Darren levantó la mano y la apretó formando un puño. Pero fracasó. Sí, estaba destinado a fracasar. Hemos demostrado una cosa, sin lugar a dudas, que los marines son la fuerza militar más poderosa de los mares. Y ni siquiera el poder combinado de Siki, Big Mom y Kaido pudo invadir la tierra sagrada de la justicia. Al oír sus palabras, los infantes de marina que estaban abajo enderezaron la espalda inconscientemente, con el rostro iluminado de orgullo. Algunos de los más jóvenes no pudieron evitar gritar, y sus voces se alzaron por encima de la multitud. La justicia prevalecerá. Los marines son los más fuertes. Somos realmente increíbles. Así es. Incluso los civiles comenzaron a aplaudir. Al ver esto, los tres que estaban detrás de Darren, Kon, Sengoku y Zephyr, intercambiaron miradas y sonrieron. Ese chico no está nada mal. Darren asintió y sonrió mientras esperaba a que la oleada de aplausos amainara. Sí, la justicia prevalecerá. De eso no me cabe duda. Pero, de repente, el vicealmirante golpeó el atril con la palma de la mano, haciéndolo añicos. Su rostro se contrajo de furia. Todo esto no es más que un disparate delirante. El grito agudo y gélido rasgó el aire como una onda expansiva. Todos en la plaza se quedaron paralizados como si les hubiera caído un rayo, jadeando, incrédulos. Que esta no fue una victoria gloriosa. Los ojos de Darren brillaban con intención asesina mientras blandía su brazo con fuerza. Detrás de él, los rostros de Kon, Sengoku y Zephyr cambiaron drásticamente. La batalla de Marineford fue un fracaso total y absoluto. Capítulo 378. La defensa de Marineford fue un fracaso total y absoluto. El furioso rugido del recién ascendido vicealmirante resonó por toda la zona, emanando de todos los altavoces y transmitiéndose en tiempo real a todas las unidades de la Armada en los mares a través de Denden Musi. En ese instante, los infantes de marina de todo el mundo miraron fijamente sus pantallas, con el rostro pálido, mientras observaban al vicealmirante de mirada penetrante y semblante serio al otro lado de la línea. Fue como si les hubiera caído un rayo. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral. Tanto los infantes de marina como los civiles quedaron paralizados, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. ¿La batalla de Marineford fue un fracaso? ¿Pero no repelimos con éxito la invasión de los tres grandes piratas? ¿No era ese Siki, el León Dorado? Incluso nos arrojó una isla flotante encima.
protegimos nuestra casa. Eso debería haber sido una victoria. ¿Acaso el almirante de flota con y el almirante Sengoku no dijeron lo mismo? Los murmullos resonaban entre la multitud. Todas las miradas se dirigieron a la plataforma, observando al vicealmirante con incredulidad. Detrás de Daren, Kon, Sengoku y Zephyr estaban igualmente atónitos, con expresiones congeladas. De eso no era lo que habían acordado. ¿No debería Daren haber dado un discurso inspirador? ¿Algo para movilizar a los marines? ¿Por qué negó por completo el significado de la guerra? ¿Cómo pudo calificar la gran batalla de Marineford como un completo fracaso? ¿O se trataba de alguna nueva técnica de oratoria de la que nunca habían oído hablar? Por un instante, los tres se quedaron inmóviles, sin saber si debían detenerlo o no. El repentino cambio de tono los pilló completamente desprevenidos. En otro lugar, Xion y los demás estaban visiblemente confundidos, tratando de comprender lo que Daren quería decir. Borsalino miró la espalda de Daren y esbozó una leve sonrisa de intriga. Sakazuki abrió lentamente los ojos, un sutil brillo centelleaba en sus profundidades. Entonces, vicealmirante Daren. No estoy de acuerdo. La batalla de Marineford fue nuestra victoria. Un joven infante de marina levantó repentinamente la mano, apretando los dientes y gritando con valentía. Sí. Defendemos nuestra patria. Otro comandante se puso de pie bruscamente, con voz firme en señal de protesta. Esto fue un desastre, y ustedes salvaron esta isla. Todos los respetamos, pero no pueden borrar los esfuerzos y sacrificios que todos hicimos. Un comodoro habló, visiblemente indignado. Desde otra parte de la multitud, una niña pequeña comenzó a llorar. Así es. Mi hermano, el capitán Smith, dio su vida para proteger Marineford. Murió como un héroe. ¿Cómo se puede llamar a eso un fracaso? Uno a uno, los infantes de marina y los civiles se pusieron de pie y comenzaron a hablar por turnos. Ninguno de ellos cuestionaba los logros de Daren, lo admiraban y respetaban profundamente. Pero no aceptaron que calificara la batalla de Marineford como un fracaso. Perdieron a muchos, familiares, amigos, compañeros, socios. El costo fue enorme. Para ellos, la alegría de la victoria fue el último consuelo para sus corazones afligidos. Se negaban a creer que aquello por lo que habían luchado y derramado su sangre, careciera de sentido. No iban a permitir que nadie les arrebatara su victoria. A medida que la emoción de la multitud aumentaba, Sengoku frunció el ceño e instintivamente dio un paso al frente, dispuesto a interrumpir la ceremonia y recuperar el control de la situación. Pero una mano firme se posó sobre su hombro, deteniéndolo. Se dio la vuelta, confundido, y vio a Kon negando con la cabeza. Es demasiado tarde. La expresión de Kon era compleja, su voz cargada de significado mientras suspiraba. Sengoku se quedó paralizado. Volvió a mirar a la multitud. Innumerables rostros reflejaban confusión, frustración e incluso sospecha. Todas las miradas estaban fijas en el vicealmirante de la Armada, esperando ansiosamente sus próximas palabras. Sí, ya no se podía detener. Daren había encendido algo, y a menos que pudiera ofrecer una explicación convincente y satisfactoria, no solo a los presentes, sino también a los marines que observaban desde el otro lado del mundo a través de Denden Musi, esto no terminaría bien. Con ese pensamiento, Sengoku sintió que sus ojos se posaban una vez más en la espalda de Daren, susurrando en su corazón. Daren, ¿qué intentas hacer diciendo todo esto? El lugar estaba en completo silencio. Incluso el sonido de su respiración era nítido y claro. Innumerables miradas estaban fijas en Daren, abalanzándose sobre él como una ola invisible. La presión era sofocante, suficiente para destruir a un hombre inferior. Pero Daren solo sonrió. Así que todos queréis que esta sea una victoria gloriosa digna de celebración, ¿verdad? Preguntó con calma. Nadie habló, pero todas las cabezas del público asintieron al unísono. Los labios de Daren se curvaron en una sonrisa fría y burlona. Veo. Sí, todos ustedes quieren creer que esto fue una victoria. Y en cierto modo, por supuesto, se podría decir que fue genial, punto. Antes de que alguien pudiera reaccionar con alivio, su voz estalló de repente como el rugido de una bestia. Sus brazos se extendieron con furia. Ganamos permitiendo que unos piratas sucios, malvados civiles invadieran nuestro cuartel general. Las palabras resonaron entre la multitud. Sus rostros palidecieron por la impresión. Hemos ganado, transformando la Tierra Santa de la Justicia en el desierto devastado que ven ante ustedes. Su voz se hizo más aguda, cada palabra más profunda. Los suspiros resonaban ahora con más fuerza, agudos y penetrantes. Los marines, supuestamente la máxima potencia mundial, han sido reducidos a juguetes. Débiles, expuestos, abandonados a desafíos y humillaciones. Su ira alcanzó su punto máximo. Una tormenta de presión recorrió cada rincón de la plaza. El color desapareció de todos los rostros. Daren alzó ambos brazos y su mirada recorrió fríamente a la multitud que se encontraba debajo de la plataforma. Esos ojos, aceros, furiosos, despiadados, eran demasiado penetrantes para que cualquiera pudiera enfrentarse a ellos. Así que díganme, todos ustedes. Cuando los piratas pueden invadir descaradamente el corazón de la justicia global. Cuando los marines no pueden hacer más que defenderse, obligados a observar impotentes como el enemigo se encoge de hombros y dice, ya basta de juegos, antes de marcharse. Cuando el mundo entero vea lo débiles que somos en realidad, cuando vea que este supuesto Marineford sagrado no tiene nada de especial después de todo. Esta guerra. Daren alzó la cabeza, con los ojos ardiendo con un fuego frío capaz de quemar el acero. Sus palabras cayeron como anclas, lentas, pesadas e inevitables, hundiéndose profundamente en el corazón de cada uno de los presentes. ¿A esto todavía se le puede llamar victoria? Todos se quedaron paralizados. Daren rugió, con las venas hinchadas de furia. Una oleada de fuerza abrumadora surgió de él, extendiéndose como un maremoto gigante, sacudiendo los cielos y la tierra. El viento aullaba. Los relámpagos cruzaban el cielo.
El mundo entero parecía temblar. Respóndeme. Capítulo 379. Respóndeme. El furioso rugido del vicealmirante resonó en la plaza como un trueno en tierra firme, y se extendió por todas las bases navales del mundo. Era ensordecedor. La onda expansiva del Aki del Conquistador barrió el aire, lanzando ropas por los aires y estremeciendo las almas de todos los presentes. Pero incluso esa fuerza abrumadora palidece en comparación con el peso de las palabras de Darin. Su voz, afilada como una cuchilla, penetró directamente en el corazón de cada marine, dejando sus mentes en blanco en un silencio ensordecedor. Nadie habló. Nadie se atrevió. Porque en el fondo, todos lo sabían. ¿Fue la gran batalla para defender Marineford una verdadera victoria? Este debería ser el bastión de los marines. La tierra santa de la justicia. Y sin embargo, había sido invadida por piratas. Tras asesinar a decenas de miles de personas y reducir gran parte de Marineford a escombros, dieron media vuelta y se marcharon con arrogancia y despreocupación. Y los supuestos gobernantes del mar, los infantes de marina, no hicieron más que observar. ¿Cómo es posible que esto sea una victoria? Que eso fue una derrota. Que eso fue una vergüenza para los marines. Darin gritó, desbordándose de ira, con los ojos rojos de furia. La multitud se agitó, visiblemente conmocionada. Sus rostros se contraían en el conflicto, sus corazones bullían de tristeza, confusión y negación. Zephyr, Sengoku y Kon intercambiaron miradas, con la boca abierta, pero no pronunciaron palabra. Al final, ellos también guardaron silencio. Porque ni siquiera ellos podían rebatirlo. Darin tenía razón. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Borsalino. La mirada feroz de Sakazuki se agudizó y sus puños enguantados se apretaron lentamente. En la plataforma elevada, Darin respiró hondo, como si luchara por controlar sus emociones. Observó los innumerables rostros que se extendían a sus pies, muchos de ellos marcados por la tristeza, la duda y el dolor, y finalmente dejó escapar un suspiro. Lo sé, estas palabras son difíciles de aceptar. Pero son la verdad. Por mucho que la disimulemos, por mucho que intentemos ocultarla, la verdad sigue siendo la verdad. Nuestra tierra santa de la justicia estuvo a punto de ser tomada. El cuartel general de la Armada estuvo a punto de hundirse en el mar, reducido a polvo, y aún hazme reír a los ojos del mundo. Hizo una pausa por un instante, con la duda reflejada en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazada por la determinación. Hace unos días, los altos mandos de la sede central me hablaron sobre esta ceremonia de graduación. Todos coincidieron, después de todo lo que sufrimos en la guerra, el trauma y las pérdidas ya eran bastante pesados. No querían añadir más carga a los demás, así que me pidieron que diera un discurso inspirador. Almirante Kon, Almirante Sengoku, sus preocupaciones eran válidas. Sinceramente, al principio estaba de acuerdo con ellas. Celebraríamos, levantaríamos el ánimo, reconstruiríamos Marineford, y todo volvería a la normalidad. Pero ¿sabes qué? Un destello de tristeza brilló en los ojos de Darin. No pude hacerlo. Creí que podía hacerlo, pero cuando llegó el momento, no pude pronunciar las palabras. Porque cuando los miro a todos, cuando veo el dolor que esconden, su tristeza por los seres queridos, por los amigos, por los amantes y los compañeros perdidos. Cuando escucho esas palabras vacías que intentan pintar un cuadro de paz. Simplemente no puedo hacerlo. Solo veo tristeza. A mi alrededor, ruinas. No puedo negar esta dura y amarga realidad. Darin apretó los puños con fuerza. Me resulta difícil no enfadarme. Alzó la cabeza y su mirada penetrante recorrió todos los rostros de la multitud. Hasta los piratas entienden el significado de la venganza, pero los marines se acobardan. Sí, lo admito. Estamos sufriendo. Estamos bajo presión. Marineford necesita ser reconstruido. Los heridos necesitan atención médica. Los fallecidos merecen ser honrados. ¿Necesitamos financiación? El cuartel general de la Infantería de Marina está al borde del colapso. Sé que tienes miedo. Pero nosotros, los infantes de Marina justos, ¿vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que los piratas exhiban su poder sobre nuestras cabezas? ¿Vamos a dejar que vaguen libremente por nuestros mares? ¿Vamos a tragarnos esta humillación y arrastrarnos por la vida como cobardes? Con cada verso, su voz se elevaba, más aguda y apasionada. Los rostros en la plaza se sonrojaron, los ojos se llenaron de emoción. No. Los ojos de Darin ardían de un rojo intenso. Dio un paso adelante, extendiendo la mano con fuerza. Somos infantes de Marina. Llevamos la justicia sobre nuestros hombros. Cuando me enfrento a los piratas y su maldad, digo esto. Respiró hondo y su voz resonó como un trueno en los cielos. Sin concesiones. En un instante, la multitud estalló en júbilo. Bien dicho. Sin concesiones. Así es. El luto no traerá de vuelta a los muertos. Esos piratas siguen en el nuevo mundo. Luchemos contra ellos. Guerra. Guerra. Uno tras otro, los marines se pusieron de pie, su dolor transformado en una furia incontenible. Las llamas de la rabia ardían con intensidad. Agitaban los brazos, con la mirada fija en el hombre que estaba en el escenario, Roller Darin. Para ellos, él representaba ahora la esperanza de una verdadera victoria. El rostro de Sengoku palideció. Nada de esto sucedió como él lo había imaginado. ¿Darin se estaba preparando para una guerra a gran escala contra los grandes piratas del Nuevo Mundo? La expresión de Kon se ensombreció, volviéndose borrosa e inestable. No se esperaba que Darin subiera al escenario de esa manera, desatando emociones en todo el ejército, la situación se había descontrolado. Zephyr estaba atónito, conmocionado por lo que presenciaba. Borsalino finalmente esbozó una sonrisa de satisfacción y murmuró para sí mismo, casi inaudiblemente. Realmente te esforzaste. Darin. A su lado, los ojos de Sakazuki brillaban con renovada intensidad.
Tokikake tragó saliva con dificultad, mirando nerviosamente a su alrededor a la multitud que se congregaba rápidamente. Sin concesiones. Cuando los gritos alcanzaron su punto álgido, Darren alzó los brazos y gritó. ¿Vamos a permitir que los piratas sigan surcando los mares? ¿Permitiremos que la bandera de la justicia se manche de inmundicia? ¿Vamos a permitir que este gran océano libre caiga en manos de criminales? Jamás. Lo juro, jamás abandonaremos nuestro deber de darles caza. Hermanos de armas, camaradas, confíen en mí, ganaremos. En medio de una tormenta de gritos de guerra y rugidos atronadores, bajo un mar de puños en alto y con los ojos del mundo observando desde el cuartel general de la Infantería de Marina y más allá, el recién nombrado vicealmirante desenvainó su espada, cuya hoja relucía mientras apuntaba hacia el horizonte. Hacia el Nuevo Mundo. Se acabó la era en la que los marines se escondían a salvo. Y el Nuevo Mundo es nuestro verdadero campo de batalla. Su voz desafiante resonó hacia afuera, llevada por una ola de fuerza que rasgó el aire, agitando su ancha capa de vicealmirante tras él como una bandera al viento. Como si respondieran a su llamado, todas las banderas adornadas con gaviotas en el cuartel general de la Armada cobraron vida al unísono, oscureciendo el cielo. Darren alzó su espada y rugió. A partir de hoy, tras mi graduación, yo, Rollers Darren, asumiré el liderazgo y el mando de la base naval G5 en el Nuevo Mundo. No nos rendiremos hasta que la misión esté completa. Respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. Erradiquen a todos los piratas. En ese instante, el grito de una espada rasgó el aire como un rayo. Auge. Un rayo de energía oscura y abrumadora surgió de la tierra, atravesando el cielo y flotando muy por encima de la plaza. Todos reconocieron la hoja de inmediato. La espada maldita, Enma. Enma tembló violentamente, reflejando el inquebrantable espíritu de lucha de su maestro. Su aura escalofriante se extendió, avivando la furia y la sed de sangre en cada marine. Sin concesiones. La multitud estalló de nuevo, una ola de furia. Sus ojos brillaban rojos con intenciones asesinas. Zarpemos. A la casa de los piratas. Kusan agitaba los brazos frenéticamente, con el rostro enrojecido por la pasión. Debajo del escenario, Garp destrozó su taburete y rugió, entre dientes apretados. Me voy ahora mismo, a matar a ese bastardo de Roger. Kon, Sengoku y Zephyr permanecieron inmóviles, sin palabras, ante la inminente tormenta. Él terminó. Finalmente, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Darren. Había llegado el momento del golpe final. Apretando el puño, alzó la voz con firme convicción. Todos los que defendéis la justicia, uníos a mí en primera línea. Él esbozó una sonrisa descarada. Esta vez, yo te guiaré hacia la verdadera victoria. Con un fuerte golpe, Darren envainó su espada. Su manto blanco como la nieve ondeaba tras él, cargado de una determinación inquebrantable. La justicia prevalecerá, y te estaré esperando, en la fortaleza de la justicia. Capítulo 380. Oficina del almirante de flota, cuartel general de la Armada. Estallido. Golpeó la mesa con el puño, haciéndola añicos que se esparcieron por toda la habitación. Darren, cabrón. Te dije que levantaras la moral, no que empezaras una guerra. Rugió, con el pecho agitado, mientras miraba al vicealmirante tranquilamente relajado en el sofá frente a él, fumando un cigarro como si nada hubiera pasado. La furia en su voz hizo temblar el techo del despacho del almirante de flota. Trozos de yeso cayeron de las paredes. Sengoku permaneció en silencio cerca, sin atreverse siquiera a respirar. Garp se sentó frente a Darren, masticando tranquilamente un senbei. Zephyr se cubría el rostro con una mano, sumido en una silenciosa angustia. La expresión de Zuru era indescifrable, teñida de emociones complejas. Sakazuki permaneció impasible. En un rincón, los labios de Borsalino se curvaron en una leve sonrisa divertida. Kusan estaba de pie detrás de Garp, con los ojos brillantes mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Solo había transcurrido una hora desde la ceremonia de graduación y entrega de premios del campo de entrenamiento de oficiales. Pero fue tiempo suficiente para que el apasionado discurso del vicealmirante Rollers Darren causara conmoción en el cuartel general. La tensión era máxima. Decenas de oficiales ya habían presentado solicitudes para ser asignados a la rama G5 en el Nuevo Mundo. Antes de que contuviera tiempo siquiera de analizar las consecuencias, forzó una sonrisa para felicitar a Darren por la ceremonia, luego regresó furioso a su oficina e inmediatamente convocó una reunión de emergencia. Ahora estaba furioso. Darren, no vas a dar explicaciones. Al ver a Darren sentado allí tranquilamente, fumando su cigarro con calma, apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le rompieron. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Darren levantó la vista como si lo hubieran tomado por sorpresa. Almirante Kon, señor, dijo inocentemente, ¿acaso no estaba simplemente cumpliendo la tarea que se me había encomendado? Hablaba con un aire de convicción inquebrantable. Pronunciar un discurso para levantar la moral de nuestros infantes de marina, infundiendo la pasión y la fuerza que tanto necesitan nuestras tropas. Entonces, sin dudarlo, añadió, naturalmente. Dime, ¿funcionó o no? La boca de Sengoku se tensó. Zephyr desvió la mirada e hizo una mueca. Zuru dejó escapar un largo y silencioso suspiro. La sonrisa irónica de Borsalino se ensanchó ligeramente. El rostro de Kon cambió de rojo a morado. Podía presentir que décadas de autodisciplina y serenidad que había cultivado estaban a punto de desmoronarse. Apretó la mandíbula y siseó. Darren, conoces la situación del cuartel general de la Armada, falta de fondos y grandes pérdidas. Lo que necesitamos ahora es descanso y recuperación. No me digas que no entiendes esto. Darren asintió con seriedad, con un tono sincero. Estoy totalmente de acuerdo con la visión de futuro del almirante Kon. Kon casi escupió sangre en el acto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué demonios provocaste el pánico en toda la Armada? No lo creyó. Ni por un segundo.
Conociendo a ese mocoso, Darren no se sintió repentinamente lleno de justicia. Estaba avivando deliberadamente la ira y el odio de los marines hacia los piratas, manipulando a la multitud y preparando el terreno para la guerra. Pero lo que Con no logró descubrir fue: ¿por qué Darren estaba tan desesperado por empezar uno? La situación actual del cuartel general de la Armada exige descanso y recuperación, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Darren sonrió mientras hablaba. Pero eso no significa que, durante este periodo, los marines debamos simplemente acobardarnos y permanecer a la defensiva. Ante esas palabras, Kon, Sengoku y otros oficiales de alto rango fruncieron el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Sengoku levantó la cabeza, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente a Darren. Incluso Garp se detuvo a mitad del bocado, olvidando momentáneamente su senbei. Darren exhaló una lenta bocanada de humo, inclinándose en el aire como un dragón, y luego sonrió. La batalla de Marineford fue, sin duda, un fracaso rotundo y una vergüenza para los marines. Creo que todos aquí estarían de acuerdo, ¿no es así? Kon abrió la boca, pero al final no dijo nada. Los demás también permanecieron en silencio. Ninguno de ellos pudo refutar la declaración de Darren. Por mucho que el Departamento de Relaciones Públicas de la Marina intentara glorificar el coraje y el sacrificio de los soldados, no podía cambiar la brutal realidad. Sí, la defensa de Marineford puede haber sido una resistencia valiente. Pero en términos de impacto más amplio, no fue una victoria. Los marines, orgullosos defensores de la justicia, encargados de erradicar el mal, fueron atacados a las puertas de su base por unos pocos piratas. Si Darren no hubiera intervenido en el último momento para cambiar el rumbo de la batalla, Marineford podría haber quedado reducida a escombros en el fondo del mar. Si eso no era vergonzoso, ¿qué lo era? Al ver sus expresiones, la sonrisa de Darren se acentuó. Su voz era firme, incluso relajada. Podemos engañarnos a nosotros mismos todo lo que queramos, pero no todo el mundo es tonto. La batalla de Marineford no demostró al mundo nuestra fuerza. Puso al descubierto nuestra debilidad. La guerra ha terminado. El tiempo no se puede revertir. ¿Los 3 grandes piratas que nos invadieron? Ya no están, no podemos cambiar eso. Tiró la ceniza del cigarro y se puso de pie lentamente, con una expresión severa y rebelde. En este momento, la reputación, el estatus y la autoridad de los marines en todo el mundo se han desplomado. Si seguimos descansando y recuperándonos después de sufrir un golpe tan humillante, todas las potencias mundiales, todos los piratas, llegarán a la misma conclusión. Dejaron que los piratas invadieran su cuartel general y ni siquiera se defendieron. Al fin y al cabo, los marines no dan tanto miedo. El silencio en la oficina se hizo más denso. La mirada fría de Darren recorrió cada rostro en la habitación. Su voz se tornó cortante. Si no actuamos ahora, reconstruir la dignidad y la gloria de los marines será prácticamente imposible. Si no actuamos ahora, los piratas nos despreciarán. El gobierno mundial nos despreciará. Los países miembros nos despreciarán. Cientos de millones de personas en todo el mundo nos despreciarán. Incluso nuestros marines de menor rango nos despreciarán. Cada palabra resonó como un trueno. Las expresiones en la sala cambiaron. Entonces, tras un breve silencio, una voz ronca y sombría rompió el silencio. Estoy de acuerdo con la valoración de Darren. Sakazuki alzó la cabeza. Sus ojos, fríos y firmes bajo el ala de su gorra, se clavaron en los de Kon. Solo la sangre pirata puede lavar la vergüenza de esa batalla. No hay otra manera. La frente de Kon se contrajo. Se giró para mirar a Sakazuki, quien le devolvió la mirada. Luego miró a Borsalino. Borsalino sonrió, entrecerrando los ojos mientras hablaba. Yo también estoy con Darren. En cuanto a Kusan, Kon ni siquiera se molestó en comprobarlo. La expresión en el rostro del chico lo decía todo, prácticamente resplandecía. Esos malditos mocosos. Kon y Sengoku tuvieron el mismo pensamiento al mismo tiempo. Han crecido, pero eso es algo bueno o malo. Todavía. Entonces, Darren, ¿qué piensas hacer exactamente? Preguntó Sengoku con voz baja y seria. Fin del video.